ayer empezó el tratamiento del proyecto de ley de lavado de activos, que es un proyecto modificativo de la ley vigente, un proyecto que envió el Poder Ejecutivo, que ingresó por el Senado, que el Senado le dio media sanción y que ahora empieza a tratar la Cámara de Diputados. Es un proceso legislativo que está en marcha. Nosotros creemos que es un tema, y no creemos nosotros, todos lo sabemos, que es un tema de enorme importancia, un enorme desafío que tenemos planteado en las agendas de todos los países en este tiempo tan complejo, porque se vincula con la lucha con el narcotráfico, con el crimen organizado, con todos los delitos precedentes del lavado de activos, y los países tienen la necesidad y al mismo tiempo la obligación, desde el punto de vista internacional, porque es un tema que sin ninguna duda atraviesa la comunidad internacional y está planteado en la agenda de los organismos internacionales, de la OCDE, por ejemplo, de los grupos internacionales que precisamente hacen seguimiento de los países, la GAFI, en cuanto a la transparencia desde el punto de vista de las operaciones financieras. Bueno, tenemos por supuesto entonces la necesidad, decía yo, de actualizar nuestra legislación, de tener una legislación robusta, moderna, y que dé respuesta satisfactoria a los desafíos que este tema tiene. La ley vigente ya tiene varios años, ha quedado desactualizada, compartimos el criterio del Poder Ejecutivo de actualizar esas normas, pero queremos discutir con el Poder Ejecutivo el alcance de las soluciones que se proponen. En el Senado el proyecto se aprobó en general por todos los partidos, pero el Partido Nacional planteó algunas objeciones con relación a algunos temas. Nosotros tenemos ahora en la Cámara de Diputados esas mismas objeciones y capaz que alguna otra. En cuanto a el alcance de determinadas soluciones, pongo un par de ejemplos. La CENACLAF en el proyecto de ley aparece con mayores potestades y atribuciones de las que tenía originalmente, y eso no está mal, por supuesto, pero no nos parece que esté del todo bien resuelto en el proyecto de ley. Creemos que esas atribuciones que se le otorgan a la Secretaría Antilavado, de ingresar a las empresas, de fiscalizar distintas instituciones privadas, organizaciones privadas, tiene que tener un marco, tiene que tener límites, hay que darle garantías a los particulares también, porque, bueno, no podemos presumir que todas las personas actúan de mala fe o son sospechosas de lavado de activos. Tenemos que presumir lo contrario. Y en todo caso actuar cuando hay indicios o cuando hay datos de que efectivamente una situación irregular puede estar aconteciendo. Y aquí no se prevé, por ejemplo, la intervención de la justicia, ni con anterioridad a la intervención de la CENACLAF, ni con posterioridad en cuanto a que se comunique lo actuado, que eventualmente puede conducir a que se confisque documentación, a que se retiren determinados elementos del lugar que se inspecciona. Bueno, yo creo que ahí hay que mejorar la redacción. Hay otra polémica en cuanto a la eliminación de la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos. Nosotros no compartimos esa solución. El Poder Ejecutivo argumenta que en realidad esta fiscalía que fue creada en el periodo pasado no ha sido del todo eficaz, no ha tenido, digamos, un rendimiento en términos de esclarecimiento de episodios, de condenas por el delito de lavado de activos suficiente. Bueno, yo creo que si eso es así, no es responsabilidad de la Fiscalía, seguramente tiene que ver con el funcionamiento general del sistema, tiene que ver con que a la Fiscalía no llega la información que tiene que llegar, entre otras cosas porque no hay un flujo de información, una denuncia adecuada de los agentes privados, de los obligados, de los sujetos pasivos, de los sujetos obligados en cuanto a reportar operaciones sospechosas. Creo que además el proyecto comete el error de eliminar la Fiscalía, pero no establecer nada a cambio. Simplemente esa competencia la reasumirían las Fiscalías de Delitos Económicos, las de Estupefacientes, pero no hay prevista ninguna formación o capacitación especial o nuevos elementos para que los fiscales puedan precisamente realizar la persecución de estos delitos. Creo que ahí se corre un grave riesgo si se avanza en esa dirección. Después está la discusión en cuanto a las transacciones en efectivo, que es toda una discusión compleja, porque además, para hacerla más compleja, no olvidemos que fue tema de debate cuando se discutió la ley de urgente consideración y en el referéndum posterior, en cuanto a la necesidad o a la eventualidad de bajar el umbral de los pagos en efectivos, tal cual lo prevé la ley en la actualidad. Bueno, estos son solo algunos aspectos, no me quiero alargar mucho, entre otros favorables y positivos, como la introducción de nuevos delitos precedentes, que eso no nos parece mal, los ciberdelitos, los delitos ambientales, el fraude, que no estaban previstos, nuevas operaciones.
Pero vamos a actuar con la mayor disposición en un tema que tenemos que construir consensos, y para eso nos pareció que la primera digamos, actividad que teníamos que cumplir era con el Poder Ejecutivo, con el doctor Jorge Díaz, como usted decía bien, que como prosecretario de la Presidencia preside la Comisión Honoraria de Lucha contra el Lavado y que ha estado detrás de todas estas soluciones, y queremos discutir estos temas con él, porque tampoco queremos concederle a CENACLAF, que depende de la Presidencia y depende del doctor Jorge Díaz, poderes exorbitantes, repito, sin las debidas garantías y sin los debidos límites, como yo decía antes, ¿no? No mencionó, me parece, el levantamiento del secreto bancario, que es otro tema de discusión estos días. ¿Está incluido también dentro de todos estos temas que mencionó? Bueno, está incluido tangencialmente, y en eso está ya una contradicción. A ver. Porque yo diría que en este caso, en la ley de lavado de activos, la referencia al levantamiento del secreto bancario es correcta. Fíjese usted lo que le estoy diciendo, porque respeta el sistema vigente. Hoy se puede levantar el secreto bancario cuando se dan determinadas presunciones desde el punto de vista de la eventual comisión de delitos y se recurre a la justicia. Bueno, eso, curiosamente, este proyecto del gobierno lo respeta. Pero, sin embargo, el gobierno, en la ley de presupuesto, pretendió, y la Cámara de Diputados hasta ahora lo ha frenado eso, como todos sabemos, porque el gobierno no tuvo los votos, establecer un levantamiento genérico, darle una facultad genérica a la DGI de levantar el secreto bancario. Primero lo planteó sin intervención judicial, después vino con una fórmula que preveía un trámite breve ante el juez civil, ante el juez competente en este caso, con un plazo de 10 días y dándole silencio positivo al silencio precisamente de la justicia, que creo que era tan poco garantista esa como la solución anterior. Vamos a ver en el Senado cómo se dilucida esa cuestión. A nosotros lo que el Poder Ejecutivo trajo nos parece un grave error, y esperemos que el Senado esté de acuerdo con esta tesitura. Lo están discutiendo en este momento. Abdala, todo lo que tiene que ver con el lavado de dinero y demás se relaciona directamente con el narcotráfico, ¿verdad? Y a su vez también ayer, por primera vez, la fiscal de corte estuvo en el Parlamento después del atentado que hubo en su domicilio, contó detalles de los momentos que su familia vivió y de alguna forma también dio a entender como que es un tema que no está difícil de solucionar en el país. Y quiero suponer que de alguna forma todo está concatenado, ¿no? Lo que estábamos hablando del manejo de los dineros, que pueden ser el narcotráfico, como así también la operativa del narcotráfico, en un país que antes era de paso y ahora es de acopio. Y no es un detalle menor, no es lo mismo una cosa que la otra. Da la impresión como que también el narcotráfico está poniendo los ojos en Uruguay con otras intenciones mucho más difíciles de controlar y a su vez también de combatir. ¿Hay conciencia parlamentaria de que estamos en la cruz de los caminos en este tema y que hay que de alguna manera alinearse todo el sistema político detrás de soluciones que de repente no van a hacer desaparecer, ¿sí?, la situación, pero por lo menos tener un poco más de posibilidades de contralor de lo que se ha tenido hasta ahora? Sí, sin ninguna duda. Yo creo que hay conciencia en el Parlamento porque hay conciencia en la sociedad, y si no la hay, por supuesto, tenemos que asumirla muy rápidamente o terminar de asumirla. Todos los uruguayos, este es un problema que creo que tenemos que asumir en clave de responsabilidad social, como fue la pandemia en su momento, o como son esos desafíos o esas amenazas que los países tienen, y que ponen en riesgo no solo nuestros bienes, nuestras vidas, la de nuestras familias, sino que también ponen en jaque las reglas de nuestra convivencia tradicional. El narcotráfico, el crimen organizado y su vínculo, por supuesto, con el lavado de activos, el delito de narcotráfico es el delito precedente del lavado de activos más asociado precisamente a esa práctica. Yo diría que es el gran enemigo que en los tiempos modernos se enfrentan los países, se enfrentan las sociedades. Por algo, además, fíjese usted, la expresión institucional de nuestra Secretaría Especializada es de lucha contra el lavado de activos y el terrorismo, porque está todo íntimamente relacionado. Es decir, el terrorismo ya no es el terrorismo de antes, que supuestamente se realizaba
por razones ideológicas o por razones políticas o eventualmente por razones religiosas. Evidentemente, el narcoterrorismo, los vínculos del uso desmedido de la fuerza, del uso en términos de la subversión del orden, está íntimamente vinculada a los negocios ilícitos y al tráfico de drogas y a todo esto que estamos comentando. Está en la agenda de todos los países. Yo el año pasado, en el último tramo de nuestro gobierno, actué como subsecretario del Ministerio del Interior y tuve la oportunidad de ver este tema de más cerca, desde más cerca, por decirlo así. Participé en varios ámbitos de integración regional, a nivel interamericano, a nivel del Concilio de Brasilia, y es una preocupación presente y latente en todos los países. Que eso, por supuesto, no nos debe generar complacencia o resignación o tranquilidad en cuanto a que no es solo un problema nuestro, no. En el Uruguay lo tenemos planteado y lo tenemos planteado muy severamente porque nosotros tenemos condiciones muy particulares también, como usted decía. Somos un mercado chico, pero creo que tenemos un problema desde el punto de vista de nuestro propio mercado y de nuestra propia realidad, porque los niveles de consumo en el Uruguay con relación a la población son altísimos. Y por eso se desarrolla el narcomenudeo y el microtráfico, que lo tenemos que combatir desde luego también, y se ha venido combatiendo, y que en la medida en que no cambiemos hábitos y no combatamos o controlemos la demanda y el consumo, bueno, ese mercado interno de la distribución minorista a través de las bocas va a seguir existiendo y va a ser una lucha como contra molinos de viento la que vamos a estar librando. Y por supuesto el gran narcotráfico, que el Uruguay tiene una ubicación privilegiada o estratégica para lo bueno, pero también para lo malo. Así como nuestra ubicación como puerta de ingreso a la región del Mercosur y la circunstancia de que estamos entre dos grandes mercados, consumidores, como son el de Argentina, consumidores no digo de drogas, que quede claro, no, consumidores en el sentido de personas en la Argentina y en el Brasil, obviamente genera un desafío muy particular y por eso nos hemos ido convirtiendo, es verdad, en país de tránsito y de acopio. No necesariamente de tránsito hacia Argentina y a Brasil, de tránsito y de acopio hacia ultramar, hacia los grandes centros de consumo, Europa, Estados Unidos. Entonces, claro que es un problema serio y por lo tanto tenemos que actuar en consecuencia, no me cabe duda, y tenemos que actuar en clave de complementación y de integración con los demás países porque la cooperación en materia internacional en este sentido es absolutamente indispensable. ¿La comisión tiene plazo fijado, tiene fecha de límite para presentar las conclusiones, las propuestas, las modificaciones? No tiene un plazo establecido reglamentariamente porque es un proyecto de ley común desde el punto de vista formal, no estoy hablando de la importancia, pero por la importancia que tiene, todos somos conscientes de que tenemos y todos queremos darle un rápido tratamiento. El Senado actuó con relativa diligencia o rapidez y nosotros nos proponemos que esto esté resuelto, por supuesto, antes de fin de año, antes de que empiece el receso parlamentario. Tenemos que darnos un tiempo, no solo para discutir estos temas, sino porque además vamos a recibir delegaciones. Empezamos con el Poder Ejecutivo, pero van a venir las organizaciones de profesionales, el Colegio de Contadores ya pidió reunión, el Colegio de Abogados, la Asociación de Escribanos. Tenemos que recibir algunos expertos. Yo pedí que se invite al doctor Alejandro Montes de Oca, que es un profesional especializado en estos temas, que asesoró al gobierno anterior cuando se elaboró la estrategia nacional de lucha contra el narcotráfico, que el actual gobierno también lo ratificó como un referente en materia académica. Bueno, seguramente vengan también otros actores involucrados, porque no deja de ser un proyecto que, repito, tiene algunos aspectos polémicos, ¿verdad? Hay que escuchar al sector privado, no solo por el tema de las garantías que yo decía recién. El sector privado, cuando quiere actuar, que actúa normalmente con honestidad, con apego a la legalidad, bueno, lo que aspira es a que no se le genere una carga o sobrecarga injusta de actividades y de tareas, que más allá de la colaboración que todos tenemos que tener, bueno, no es lo mismo una empresa de gran porte o un estudio jurídico importante, grande, con espalda ancha, que un abogado particular que trabaja en un pequeño estudio y que se le imponen de pronto las mismas obligaciones con la carga que eso representa, no solo económica, también desde el punto de vista operativo, a la hora de querer cumplir con la ley, que la gente de bien quiere cumplir con la ley.
Y bueno, y esa mirada también tenemos que tenerla y tenemos que tener cuidado de que el Estado no caiga en algo que no debe caer, que es transferirle a los particulares el cumplimiento de obligaciones y de tareas de inspección y de supervisión que las tiene que cumplir el propio Estado. Ahí hay un límite que el legislador tiene que encontrar o tiene que establecer muy claramente y muy criteriosamente, que bueno, que nos puede llevar un poco más de tiempo, pero que es indispensable para que la ley después sea aplicable y para que funcione como tiene que funcionar. Antes de redondear esta interesante conversación, en los últimos días el episodio de la empresa Cardama de alguna forma se ha instalado en diferentes niveles de la actividad política y gubernamental del país. Sin duda que también ha generado tensiones entre gobierno y oposición y básicamente entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Se ha hablado también que de repente esto cambia el clima de negociación que había en todo lo relativo al proceso, que está en pleno proceso todavía, del presupuesto quinquenal. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Le parece que como que se distorsionó la situación y que a mí me llamó la atención, y el otro día lo dije acá, que el gobierno no hubiese esperado para encarar el tema Cardama 15 o 20 días más y esperar a que estuviese laudado el tema del presupuesto quinquenal, para no contaminar justamente este clima que sin duda iba a suceder? Bueno, ya está, ya es un hecho. ¿Cómo, y en base a la experiencia parlamentaria que tiene Pablo Abdala, ¿cómo ve esto? ¿Hay un clima hostil, digamos, para la fluidez de las coincidencias allí a nivel parlamentario, por ejemplo? Bueno, mire, las relaciones personales se mantienen en ese sentido en general incambiadas, porque creo que los uruguayos y el sistema político uruguayo ha tenido históricamente la sabiduría de separar la discusión política de las relaciones humanas. Pero la discusión política, también le digo, está en un momento de tensión importante. No es el mejor momento este en cuanto a las relaciones entre el tipo de relación, el clima de la relación entre el gobierno y la oposición, claramente. Porque creo que, bueno, lo que el gobierno desencadenó con esa conferencia de prensa y ese anuncio altisonante que realizó con relación a este tema la semana pasada, claramente generó coletazos y trajo las consecuencias que se han generado. Yo creo que el gobierno actuó de manera, lo digo con toda honestidad, muy, muy imprudente, sin desestimar, por supuesto, que surgió un problema vinculado con el aval, con la garantía, que bueno, que se advirtió, que se recogieron indicios de que eventualmente se trata de una garantía inapropiada, inadecuada, irregular, como se la quiera catalogar, pero el gobierno bien pudo, o más bien debió, a mi juicio, haber hecho público esto, haberlo denunciado, no estoy diciendo lo contrario, pero creo que, sin embargo, se pasó de largo porque a partir de allí no solo hizo eso, sino que además, involucrando al propio presidente de la República, bueno, salió a anunciar consecuencias, a mi juicio, totalmente desproporcionadas y muy riesgosas para el país en términos de dejar sin efecto un contrato, el contrato principal, el de la construcción de las patrulleras, que está transcurriendo y desarrollándose con absoluta normalidad, porque eso es evidente que es así, están los elementos que así lo indican, están las certificaciones de las empresas técnicas que intervienen en todo esto para catalogarlo debidamente, y es a partir de allí que se genera inevitablemente, más que una suspicacia, una duda razonable, por no decir una certeza, de que el gobierno en verdad utilizó este elemento para generar una determinada consecuencia política y para claramente transmitirle al país que estábamos frente a un problema grave, a un daño irreversible, cosa que no es verdad, con relación a una pérdida económica para el Uruguay, que tampoco es verdad, y que de eso, por supuesto, es responsable el gobierno anterior. En el Partido Nacional, sin, repito, dedicarnos a la casa de brujas ni nada por el estilo, pero analizando el tema políticamente, llegamos inexorablemente a esa conclusión. Y es a partir de allí que, bueno, se generan las dificultades políticas o las tensiones políticas que se han generado. Habrá que procesar todo esto, ojalá se pueda reencauzar. El propio gobierno con su comportamiento creo que está dando razón a lo que yo digo en cuanto a que ahora pareciera que ha retrocedido algo en su afirmación original. El miércoles de la semana pasada se nos dijo que iban por la rescisión. Ahora están diciendo que en realidad lo de la rescisión era una idea o lo habían planteado en principio, pero que van a ir por el lado de la mediación. Bueno, ojalá que así sea por el bien del país, no solo para distenderla
o reacomodar el intercambio entre gobierno y oposición, sobre todo para que el país pueda obtener de todo esto el mejor resultado y eventualmente aventar lo que sin ninguna duda sería un riesgo muy grande de que terminemos expuestos y sometidos a un reclamo internacional y a un juicio dentro de poco tiempo, que creo que nos tendría en una posición perdidosa, importante, porque claramente, reitero, nosotros tendríamos que intimar por incumplimiento a un proveedor que está cumpliendo. Eso solo ya indica muy claramente que la posición del Estado en ese escenario sería una posición de enorme fragilidad. Así que veremos en las próximas horas cómo se encausa esto. La oposición está haciendo lo que tiene que hacer, diciendo lo que tiene que decir y va a promover además, ya lo ha anunciado, la interpelación, el llamado a sala a la ministra de Defensa, que es la verdadera responsable de todo esto. La responsable en términos políticos, porque este es un tema de su cartera, que curiosamente, y eso es lo que llamó también la atención, el presidente de la República y los funcionarios que lo acompañaron se abocaron, con B corta, es decir, se adueñaron de este asunto, que en verdad es la ministra de Defensa la que tendría que hablarle al país y asumir su responsabilidad. Por eso es que es a la ministra de Defensa a la que nosotros vamos a interpelar. Gracias por este tiempo, muy amable. Buena jornada. Un gusto, gracias por la convocatoria y un abrazo.